Nuevamente nos encontramos aquí reunidos, ¿verdad? Bueno, yo y ustedes ahí enfrente. Y hoy con nuestro tema seguimos avanzando día con día, gracias a Dios. Gracias por sus oraciones, gracias por sus comentarios, que esos animan, alientan y dan ánimo también. No solamente para mí o en lo egocéntrico, sino también, ¿verdad?, para el corazón de todos los que estamos alrededor llevando a cabo este mensaje. No solamente yo que expreso, pero los que están atrás de las cámaras y todos los que hacen posible esto. Hoy tenemos el tema santificados, lavados y justificados. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 9. Empezando con una pregunta, el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan covarones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escuchen el verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El término salvación, que siempre es lo que nosotros hablamos: soy salvo, tengo la vida eterna, ya tienes la salvación, etcétera, etcétera. Pero el término salvación, en la doctrina que nosotros sabemos en cuanto a esta palabra, es un resumen de todas esas ricas, fieles y maravillosas bendiciones específicas de nuestro Dios para hacerme suyo y para hacerle suyo también. Esto del nacimiento es un milagro. El milagro del nacimiento, y hablo del espiritual, tiene un pasado, tiene un presente y también tiene una posición o un aspecto futuro. La frase o el texto que estamos hablando en Corintios capítulo 6, en el versículo 11, el Señor nos recuerda nuestra condición presente. Y el versículo 9, el versículo 10 nos dice quiénes éramos y dónde probablemente estaba el futuro de cada uno de nosotros el día de ayer. Pero recordándonos esta condición presente, usa el apóstol Pablo en el versículo 11 tres palabras importantes que especifican la descripción de la plenitud de su obra en nosotros. Cada frase en este versículo describe un acto, describe una acción de nuestro Padre haciendo su obra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y llevándola a cabo en cumplimiento por el Espíritu Santo en nuestros corazones o en nuestra vida. El apóstol Pablo dice en relación a quienes éramos antes, con todos estos pecados que practicábamos, y ahora en el versículo 11 dice: y esto eran algunos con estas características o con esta manera de vivir algunos de ustedes o ustedes, pero más ya dice la palabra: habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados. Estas tres frases son maravillosas y marcan en nosotros una eternidad. La palabra lavados no se refiere, quiero especificar, ni al lavamiento de los pies, ni específicamente al acto del bautismo, aunque entre comillas el acto de bautismo, porque ese tiene una tipología
y es un acto público, es un acto de obediencia, pero que lleva una implicación espiritual y que no quiero comentarlo para no malentender, pero aclaro porque muchos piensan que a través de esto hay un lavamiento. El lavamiento que dice aquí el apóstol Pablo se refiere, el cual estaba hablando en este versículo, que tenía lugar o referencia a la impureza del pecado. Todas aquellas personas que habla el versículo 9, que habla el versículo 10, necesitaban una limpieza, necesitaban un lavamiento, y era un lavamiento de la impureza del pecado que cada uno de nosotros, que cada persona llevaba a cabo en el presente. Y miren, esa persona necesitaba un lavamiento de una vez y por todas. Pero no solamente eso, sino se refiere a la mancha del pecado que está presente, pero también a esa mancha del pecado que cada persona lleva en su vida. A lo mejor tú necesitas ese lavamiento. Pero cuando creímos en Cristo como nuestro Señor y nuestro único Salvador personal, fuimos lavados y fuimos limpiados por completo en la sangre del Cordero. La palabra de Dios nos recuerda, por ejemplo, en Primera de Juan, el apóstol escribe en el capítulo 1 y en el versículo 7 nos dice que lo único que nos lava, lo único que nos limpia es la sangre de Jesús. Y por eso reitero que cuando creímos en Jesús, fuimos lavados y limpiados por completo por la sangre de su Hijo. Pero también el apóstol Pablo usa la palabra santificado. Y la palabra santificado significa ser apartados, separados para Dios, estar apartados del pecado. Y esto no habla de que ya no pecamos, pero habla de que ya no practicamos el pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, y esto erais algunos de vosotros. Pero también nos declara que esa palabra justificado no solamente nos habla en nuestra posición de estar apartados para Él o somos para Él, sino también nos declara de una justicia, de ser justo ante sus ojos, o nos habla más que nada de ser santificados. Aunque la palabra justicia la vamos a ver en la justificación, nos habla de estar apartados del pecado, de ese esfuerzo que nosotros hacíamos practicando día con día la maldad. Pero ahora el libro de Hebreo, también cuando lo hemos leído o lo leemos, nos recuerda que somos santificados como creyentes de una vez y por todas. Dios nos apartó para Él. ¿Cuándo? El día que nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Él nos impide pecar o practicar el pecado, y esto, vuelvo a repetir, no implica estar apartado constantemente, porque pecamos, como decimos, ¿verdad? No ya con los pecados practicando anteriormente, pero a veces tenemos enojos, tenemos ira, tenemos alguna actitud que no estaba en nuestra mente llevarlo a cabo, en nuestro corazón, pero de alguna manera hay algo que todavía no podemos controlar, porque todavía, aunque hemos sido lavados y apartados ya de la condenación del pecado, ya no vamos al infierno, sino al cielo, de la esclavitud del pecado, ya no practicamos el pecado, pero todavía tenemos el poder del pecado en nosotros. Pero Él nos apartó. ¿Y de qué nos habla ese apartar o santificación? Que nos apartó para siempre de la condenación, nos apartó de la muerte, la destrucción y del castigo que tú y yo merecíamos. Pero ahí la última palabra que dice, no solamente habla de ser lavado, de ser santificado, pero dice, ya habéis sido
justificado. Y justificado habla de nuestra posición. ¿Qué posición? Pues nuestra posición era que estábamos condenados. Pero Dios, como el juez de jueces, nos declaró. Es como cuando estamos en un juzgado y ya nosotros estábamos condenados, ya no teníamos escapatoria. Pero entonces Dios nos declara. La palabra justificación es un término legal, como la que se usa cuando se defiende un caso, ¿verdad? En un juicio. Entonces el juez de jueces nos declaró justo ante sus ojos, pero a través de la justicia de nuestro Salvador. Entonces, esto quiero que lo entendamos bien, porque nos declara justos delante de Él. Todavía tenemos la tendencia a pecar, pero Dios nos mira en Cristo y ve la justicia de Él en nosotros. Por eso Dios no nos ve directamente a nosotros, sino nos ve a través de la justicia de Cristo, y por eso nosotros estamos justos delante de Él. Entonces, estos tres aspectos de la obra de Dios son el acto de un momento, y también se terminaron y concluyeron mediante la salvación. Gracias a nuestro Padre por esto, a nuestro Salvador Jesucristo y a la obra maravillosa del Espíritu de Dios. ¿Quieres estos tres aspectos en tu vida? Confía en Dios, aún en esta pandemia. Tú que ya tienes estas tres aspectos y condiciones en tu vida, sigue adelante poniendo tu confianza en el que te lavó, en el que te santificó y en el que te justificó. Oremos. Amado Dios, gracias por salvarme y por terminar tu obra en mí. Confieso que tengo mucho trabajo por hacer y que sacar de mi vida. Gracias por lavarme, gracias por santificarme, pero gracias también por justificarme. Gracias. En tus manos estoy para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios les bendiga.